Hola hermanos de la Iglesia Bíblica El Sembrador, nuevamente en vista de las circunstancias y de pues que no podemos reunirnos, nuevamente queremos dar un mensaje de ánimo para cada uno de ustedes, pensando evidentemente en la palabra de Dios. Queremos que la Biblia nos anime, que la Biblia nos hable, pensando en que no podemos tener comunión física, una vez más lo digo pensando en que no podemos estar juntos, pero la Biblia es quien nos ayuda, nos anima y queremos hacerlo de esta manera. Reciban un amoroso saludo de parte del liderazgo, de parte de mía y de mi familia. Hermanos, les extrañamos y quisiéramos reunirnos. Sin embargo, también tenemos que acatar lo que el gobierno nos indica y pensando en ese testimonio, hermanos, pensando en esa situación en que debemos obedecer a nuestras autoridades, como nos marca la palabra de Dios, pues no podemos reunirnos. Sin embargo, como decía, queremos meditar en un pasaje para animarnos unos a otros. En la Biblia hay diferentes pasajes, por supuesto, en donde hay dificultades, en donde el personaje que en cuestión enfrenta una dificultad. Por supuesto, recordamos muchas. Sin embargo, hoy quisiera meditar en un pasaje histórico en donde Pablo enfrenta una situación en que, por supuesto, es difícil, por supuesto, es complicada, aún a costa de su propia vida. Él está en los últimos capítulos de Hechos y él se dirige a Roma para ver al emperador. Ha sido, pensando un poco en el contexto, él ha sido mandado hacia allá en un barco y enfrenta una tormenta, una situación en que todo es bien difícil, todo es bien complicado, algo como lo que hoy en día estamos enfrentando, que nunca habíamos visto, como decíamos la ocasión pasada, nunca habíamos visto, es algo bien complicado, es algo difícil, es algo que nos cuesta trabajo, por supuesto, pero hermanos, quiero destacar el papel que tuvo Pablo en esta situación. Quiero destacar y quiero subrayar la conducta de Pablo en esta situación. Hermanos, queremos animarles a que hagamos lo mismo, a que seamos como fue Pablo en esta situación. Hechos 27 es el pasaje que nos va a ocupar en esta tarde y voy a ir leyendo los pasajes. Como decía, el contexto es que Pablo es enviado a Roma y va en un barco hacia allá y enfrenta una tormenta. Él enfrenta una tormenta, como dirían los conocedores, una tormenta perfecta, es grande, dura mucho tiempo y está ahí en medio. Voy a leer Hechos capítulo 27, versículos del 20 al 26. Dice así: durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas, y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo: amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá la nave. Lo sé, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien sirvo y pertenezco, y me ha dicho: Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que, anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla. Quiero pensar, como decía al principio, en este pasaje y pensar también en
esta situación que está viviendo Pablo y compartir con ustedes lo que el hermano Swindoll en su libro nos indica y nos anima a hacer en esta situación, la conducta de Pablo en esta situación. Y como dije, parafraseando al hermano Swindoll en su libro, es en lo que está basada esta meditación el día de hoy. Primero, hermanos, la situación, como ya dije muchas veces, era bien complicada. El barco estaba atravesando una mega tormenta y no había mucha esperanza. Como dice el versículo 20 al final de la Reina Valera contemporánea, que es la versión que estoy usando, dice: y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. La situación era tan comprometida, la situación era tan difícil, hermanos, que Lucas dice: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No era fácil. Estaban en medio del mar, estaban en la tormenta y no tenían esperanza. ¿Nos hemos sentido así en esta situación, hermanos? En donde parece que todo va mal, de mal en peor, por las circunstancias en que estamos viviendo. Ya habían perdido toda esperanza de salvarse. La primera conducta de Pablo que quiero destacar en esta tarde, hermanos, en este día es: después de este pensamiento, Pablo se puso en pie y dijo: amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Y lo siguiente, hermanos, es lo que quiero destacar de Pablo. Hermanos, él brinda estabilidad en esta situación. Les dice: yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida. Solamente se perderá la nave. Lo sé, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien sirvo y pertenezco. Hermanos, en toda esta circunstancia, en todo este problema en que estaban metidos, Pablo dice: no pierdan el ánimo. Pero ¿saben basado en qué se los dice? Basado en lo que Dios le había hablado. La circunstancia era terrible. Ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Pablo les da estabilidad basado en la palabra de Dios. Hermanos, ahora es cuando nosotros como cristianos debemos ser la diferencia. Debemos dar estabilidad basados en la palabra de Dios, en lo que conocemos, en lo que Dios nos ha hablado, en lo que cantamos, en lo que oramos, sobre todo en lo que leemos, hermanos. Es momento de hacerlo. Eso hizo Pablo. La circunstancia era terrible. La circunstancia no, dice que no tenían esperanza de salvarse. Pablo dice: tengan ánimo, no tengan miedo. Dios me ha hablado y yo le creo a Dios. Dios me ha dicho que no tengan miedo, que no se van a morir, sino solamente se va a perder la nave. Así que anímense. Es lo que Dios me ha dicho. Hermanos, ¿cuánto hemos hablado nosotros en estas circunstancias? ¿Cuánto hemos nosotros compartido el mensaje de Dios en estas circunstancias? Dios nos ha hablado. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos ha hablado muchas veces a través de nuestra vida, hermanos. Es hora de compartirlo con los demás, con los que no tienen esperanza, con los que están desesperados, con los que tienen miedo, con los que están pensando en la situación que les rodea y ni siquiera se acuerdan de Dios. Pablo estaba rodeado de ese tipo de hombres. Casi 300 hombres navegaban en este barco. Y saben, el que hace la diferencia es Pablo, porque les dice: tengan ánimo, no tengan miedo, Dios me ha hablado.
y no van a morir. ¿Cuánto le creemos nosotros a Dios? ¿Cuánto nosotros compartimos lo que Dios nos dice? Saben, la primera reacción, humanamente hablando, es buscar estabilidad en otras fuentes, tal vez en los expertos, tal vez en los doctores, en este caso, tal vez en los políticos, tal vez en los especialistas. Hermanos, busquen la estabilidad en lo que Dios dice, en la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo hace, lo que Pablo les comparte. Hermanos, lo primero que tenemos que hacer como cristianos es ser la diferencia y buscar la estabilidad y brindar esa estabilidad a los demás basados en la palabra de Dios. El barco se va a hundir, dice Pablo. El barco se va a hundir, pero nadie va a perder la vida. Muchas veces nos enfocamos en lo que dicen los demás y a Dios no lo escuchamos. Muchas veces nos enfocamos en lo que dicen las circunstancias y a Dios no lo escuchamos. Pablo nos da la muestra que lo primero que tenemos que hacer caso es a Dios. Y eso va a brindar estabilidad, hermanos. Eso va a brindar esperanza. Recuerde las promesas de Dios. Dios es fiel. Y si Dios dice que nos va a proteger, y si Dios dice que no nos va a tocar la plaga, y si Dios nos dice, anímate y esfuérzate que yo estaré contigo, hermanos, eso es lo que nos va a dar estabilidad. Y esa estabilidad, Pablo la compartía con los demás. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Brindar estabilidad. Segundo punto en la conducta de Pablo, versículos 27 al 32. 14 noches después de navegar a la deriva por el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros intuyeron que estaban cerca de tierra, así que echaron la sonda y ésta marcaba una profundidad de 20 brazas. Un poco más adelante volvieron a echarla y ya marcaba 15 brazas. Ante el temor de dar con algunos escollos, echaron 4 anclas por la popa esperando con ansias que amaneciera. Algunos marineros trataron de huir de la nave y aparentando que querían soltar las anclas de proa, echaron al mar la lancha salvavidas. Pero Pablo les dijo al centurión y a los soldados, si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que ésta se perdiera. Hermanos, la segunda conducta que quiero destacar de Pablo y que quiero que aprendamos en este día es, Pablo fomentó la unidad. Cuando las circunstancias son difíciles, cuando todo lo que nos rodea es bien complicado, hermanos, la primera reacción de las que podemos tener humanamente hablando es abandonar el barco. Es dejar de venir al templo, es dejar de frecuentar a los hermanos, es enfrentar la lucha por nosotros mismos. Hermanos, Pablo nos muestra que la unidad es importante. Dios nos hizo para tener comunión. Recuerden, por eso las exhortaciones en el Nuevo Testamento es reúnete, no dejes de reunirte, no dejes de estar en comunión con los hermanos. La unidad, hermanos, es lo que Pablo fomentó en estos versículos. Si ellos se van, les dice a los soldados, si ellos se van, entonces todos vamos a morir. ¿Saben quiénes intentaron huir, hermanos? Lo que dice el versículo 30. Los marineros, los expertos, no fueron los soldados, no fueron los presos, no fueron los guardias, fueron los marineros. Los expertos eran los que querían huir porque ellos en su mente pensaban que no había esperanza. Los expertos, hermanos. Aunque las circunstancias digan otra cosa y aunque los expertos piensen otra cosa, hermano, recuerde lo que Dios dice. Y la unidad, hermanos, es importante en este tiempo. No puedes hacerlo solo. Es bien complicado. Tal vez si estos hombres hubieran saltado, a ellos les hubiera ido peor. Hermano, recuerda la unidad. Yo me pregunto, ¿cuántos deseamos estar reunidos otra vez y cuántos regresarán y tal vez algunos no lo hagan? Hermanos, eso es lo peor que puede pasar. Busca la unidad. Frecuenta a los hermanos, llámales, busca tener algún contacto. Trata de estar en comunión con ellos de alguna manera. No estoy diciendo que te juntes, porque a veces, como en esta ocasión, es complicado, no es posible, pero trata de orar por algunos hermanos. Piensa en ellos, llámales, búscales.
La unidad es, es importante. Y el tercer punto, hermanos, versículos 33 al 36, dice, comenzaba a amanecer cuando Pablo los animó a comer. Les dijo, ya van 14 días que ustedes están en ayunas y en compás de espera. No han comido nada. Yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos. Tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello de su cabeza. Dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Entonces todos se animaron y también comieron. El tercer punto, hermanos, con el que quiero terminar es la renovación. Imagínense 2 semanas luchando contra una tormenta, a brazo partido y casi perder la batalla y sin comer. Eso Pablo se dio cuenta y les dijo, no, tienen que renovarse, tienen que comer, tienen que recobrar fuerzas, físicamente, físicamente hablando. Hermanos, tal vez en nuestro temor, en nuestra reacción humana, podemos no comer, podemos no dormir, podemos escuchar noticias desgastantes día con día. Entonces, hermanos, les animo a que se renueven físicamente, pero también espiritualmente. ¿Ya notaron cómo lo logró Pablo en los quienes estaban en el barco? Lo hizo a través de la oración, hermanos. Oró. El versículo 36 dice, entonces todos se animaron después de haber escuchado a Pablo orar y también comieron. La oración nos animó, hermanos. ¿Cuánto hemos orado? ¿Cómo hemos orado? ¿Cuándo hemos puesto en las manos de Dios esta circunstancia? Les invito a renovarse espiritualmente a través de la oración. ¿Cuántas veces dejamos la oración hasta el último momento? Este es momento de no hacerlo así, de que renovarnos espiritualmente a través de la oración. Piensen en eso, hermanos. Muchos de estos marineros tal vez nunca habían orado. Estaban ahí en medio de una tormenta, todos inclinados en un barco, orando. Eso hizo Pablo. Anímese a través de la oración. Anime a otros hermanos a través de la oración. Esos son los 3 puntos de la conducta de Pablo que hicieron la diferencia en ese barco. ¿Saben cuál fue la conclusión? Versículo 44. Y que los demás usaran tablas diciendo cuando se echan al mar o algunos restos de la nave. Fue así, la segunda parte, es la importante, como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Al final, hermanos, todos se salvaron, porque Dios así lo había dicho. Porque esa era la promesa de Dios a Pablo. ¿Por qué la compartió? Porque Él fue de bendición para los que estaban ahí. Hermanos, quiero invitarles a que sean la diferencia, a que recuerden dar estabilidad, fomentar la unidad y la renovación a través de la oración. Ese es el ánimo en esta tarde, hermanos. Eso es lo que queremos exhortarles a cada uno de ustedes. Hagan la conducta, imiten la conducta que tuvo Pablo. Seamos como hijos de Dios, como cristianos, quienes hacen la diferencia a través de de estas, de esta conducta. Brindar estabilidad, fomentar la unidad y renovarnos física y espiritualmente a través de la oración. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.